¿Qué tal, hermano de Yosemite Church en español? Mi nombre es Claudia Rivas y los saludo aquí desde mi casa. Y el día de hoy vamos a continuar con la palabra del Señor que se estuvo compartiendo el día domingo. Así que, hermanos, si no pudieron ir a la reunión o no lo pudieron ver vía online, bueno, vamos a platicar durante toda la semana de los versículos que se estuvieron compartiendo en esta predicación. El día de ayer Gustavo habló empezó a hablar en el libro de Lucas, y hoy vamos a continuar para que tome nota. De cualquier manera, todos los versículos se los voy a poner aquí en la descripción de este video, en unos comentarios, para que usted tome nota y ya después en el día usted los pueda ir leyendo. El tema que estamos hablando se llama el plan de Dios para mí, o el viaje que tiene Dios para mí. Entonces, el Señor sigue hablando un tema en específico que se llama la humildad. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho muchas veces o hablado hacia otra persona con respecto a la humildad? Que tener humildad, el Señor no rechaza un corazón humilde. Entonces vamos a ir platicando en este devocional sobre este tema, y en los versículos que a continuación vamos a ir estudiando, que es en Lucas 14, del 6 al 14. También les invito, antes de que se me olvide, si usted cuenta con un teléfono inteligente, smartphone, iPhone, estos teléfonos que ahorita en parte nos están ayudando mucho con compartir el evangelio, usted puede bajar la aplicación de Yosemite Church Latino. Por ahí en la página les dejé un video tutorial de cómo hacerlo. De cualquier manera, si tiene alguna duda, el domingo en el servicio, con mucho gusto nos puede preguntar y les podemos ayudar. Y en esa aplicación viene en inglés un plan de lecturas hasta el final de año, y estos sermones o esta predicación del domingo, todo va de la mano con este plan de lecturas. Entonces le invito, si usted quiere bajar la aplicación, ahí va a encontrar el plan de lectura. Muy bien, y vamos a comenzar con el versículo y vamos a leerlo en la Biblia. Yo tengo la versión Reina Valera, entonces sabemos que en otras versiones está explicado en diferentes formas, pero es el versículo, es el mismo, hermanos. Entonces vamos a leer. Dice: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles. El Señor le estaba hablando a los fariseos, porque si recuerdan en el versículo anterior, un fariseo invitó a Jesús a su casa. Entonces, esta es la continuación. Continuamos. Les está hablando en parábolas. Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este, entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Muy bien, vamos a empezar primeramente que es humildad. Aquí el Señor a los fariseos les está hablando en parábolas sobre un primer punto que es importante. Vamos a hablar de 3 puntos. Uno de los puntos es la actitud, y esto tiene que ver con el carácter. Entonces, vamos a ver primero qué es humildad. Y humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades, y obra en consecuencia. Cuando obras en consecuencia, quiere decir que estás en plena conciencia de que tú no estás arriba de nadie, o como aquí lo mencionas, es opuesto a la soberbia. Entonces, uno cuando tiene esa conciencia de que de tus propias limitaciones, de tus propias debilidades, esto hace pensar hacia los demás. Entonces, y esto tiene que ver con actitud y el carácter.
Entonces, es lo que les estaba diciendo Jesús a los fariseos. Y si bien sabemos que en la palabra, uno de los versículos que aquí tengo, que es en Salmo 51, 17, dice: un corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Y los fariseos en estos tiempos y en este versículo eran muy dados a tener esa soberbia, esa altivez, a siempre ser vistos, a siempre ser halagados, siempre ser los primeros, que toda la gente se doble ante ellos. El Señor, al ver esto, pues le refiere esta parábola, que ellos, dice, el mismo Señor dice que Él vino a servir y no ser servido. Entonces, eso es lo que el Señor les está diciendo a los fariseos: sean humildes, cambien el carácter, cambien de actitud, amen a su vecino, como dice la palabra, ama a tu semejante, porque tú no eres mejor que él. Y los fariseos tenían un corazón altivo, tal cual por la misma posición. Eso se reflejaba en su manera de ser. Ahora bien, en nuestra vida diaria, ¿cuántas veces tenemos ese corazón altivo hacia los demás? Aún como creyentes de Cristo, a veces sí tenemos ciertas actitudes y carácter hacia los demás que no nos hacen pensar hacia los demás, nos hacen pensar hacia nosotros mismos, más egoísta, más altivo, y esto lastima a la gente que nos rodea, a nuestras familias, a nuestras amistades, a nuestros padres. Entonces, esto es lo que el Señor quiere que aprendamos en la humildad. Tienes que tener conciencia de tus propias de limitaciones y debilidades. Tienes que someterte a Dios, sabiendo que Dios es el Dios soberano, es Dios que tiene el control de todas las cosas, de toda la situación, que así como Dios te ama, tú tienes que amar a los demás de esta misma manera. Sabemos que nos cuesta, pero Dios es el que pone el querer como el hacer y nos permite el poder amar a los demás, ser humildes, poder ayudar a los demás, ponerte en los zapatos de la gente que está en necesidad, tener esa empatía. Y es lo que Jesús en este versículo: tengan empatía hacia la gente, porque hay necesidad. No pienses solamente en ti, en que quieres estar en ese sitio de honor, porque dice que por ese carácter y esa altivez te van a decir: vete a los lugares de atrás. Y es vergonzoso, ¿verdad? Si alguna vez nos ha pasado de que nos sentamos pensando: oh, este lugar no es de nadie, te sientas hasta adelante y luego te dice la persona: no, es que ese lugar ya está ocupado para otra persona, tienes que irte hacia atrás. Entonces, es vergüenza. Entonces, es lo que el Señor no quiere. Ten una actitud de humildad, ten conciencia, ten empatía, ten amor hacia las personas. Y vamos a seguir leyendo. Y fíjense lo que dice el Señor en el versículo 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El Señor sabía específicamente con qué personas están hablando y les dijo así bien directo, palabra fuerte. No se andaba con rodeos, palabra fuerte. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Era una advertencia hacia los fariseos, pero también para nosotros es una advertencia. Ten humildad, ama a tus hermanos, ama a tu familia. Sabemos que hay situaciones y circunstancias en nuestra vida que tenemos esas fricciones o vemos hacia ellos de diferente manera, pero ten esa humildad y empatía, ese amor hacia los hermanos, aún en la congregación, cuando tengan una necesidad, que vamos a orar o esté en una circunstancia en su vida que ya esté en un borde de colapso. En ese momento entra la palabra del Señor. La palabra del Señor es para compartir a quien más lo necesita. La iglesia, todos somos un grupo de personas que estamos necesitados de la palabra del Señor. Necesitados, como dice el Señor, el hospital no es para los sanos, es para los enfermos. Entonces nosotros necesitamos del
Señor, todos los días reconociendo ante Él humildemente, Señor, yo no puedo con esta circunstancia. Aún en estos tiempos de coronavirus sabemos que hemos enfrentado muchas circunstancias difíciles en diferentes fases de nuestra vida, en la familia o en los trabajos, pero agarrándonos del Señor, confiando en el Señor, humillándonos ante la presencia del Señor, obedeciendo su palabra, apartándonos para Él. El Señor está con nosotros y Él nos ayuda en medio de toda circunstancia difícil. Sigamos leyendo en el versículo 12. Para los que se acaban de unir, estamos viendo Lucas 14, del 6 al 14. En el versículo 12 dijo: también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y sea recompensado. Entonces, el Señor dice, a tu misma gente no les llames, porque te van a volver te van a volver a recompensar, te van a volver a halagar. Y dice, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, a la gente que está en necesidad, no a los mismos que están bien igual que tú. Eso no los llames. Llama a la gente que verdaderamente tiene la necesidad de saber de la palabra del Señor, de estar en ese convivio, gente que está tiene más necesidad que tú. Y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar. Aquí es bien importante, no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Ellos no te van a pagar. O sea, no esperes algo a cambio. Si tú, si estás ayudando a alguien, no esperes, después me voy a cobrar el favor. No esperes nada a cambio, porque esto es lo que dice el Señor. Porque serás un bienaventurado y serás recompensado en la resurrección de los justos. Y muchas veces, hermanos, sí tenemos esa tendencia. Entonces, ayudamos, pero esperando como algo que nos den. Y el Señor te dice, no, si vas a convidar, si vas a invitar a un gran banquete, sea a la gente en necesidad. Ellos no te van a pagar, pero yo lo voy a hacer. Qué importante lección, ¿verdad? Y el siguiente punto, estamos hablando de la actitud. Una actitud, el número 1, una actitud, un carácter en la cual tenemos que cambiar la soberbia, tener empatía, tener amor hacia el prójimo. El número 2 es arrepentirse. En estos versículos, cuando el Señor le dice... no hagas, cuando hagas banquete, no lo compartas con la misma gente igual que tú, sino hacia la gente necesitada. Vuelve tu manera de pensar, cambia la manera en que estás haciendo las cosas, arrepiéntete, ve la necesidad que ahorita hay tanto en ese tiempo como ahorita, esos cojos, esos mancos, esos ciegos, todavía están, somos nosotros que necesitamos estar en esas fiestas del Señor. Y también gente que ahorita no conoce al Señor y que en medio de esta pandemia están atravesando circunstancias difíciles, inclusive suicidarse o están teniendo muchas dificultades en casa. Entonces, a ellos, vuélvete, no seas egoísta, no pienses en ti, piensa en la gente que está necesitada. Arrepiéntete en tu vida si tienes ese espíritu de soberbia, de altivez, de ver de lejos hacia los demás, como ahorita acabamos de leer. Y ahorita vamos a ver otro versículo, que lo conocemos, que es en Lucas 18, del 9 a 14. Solamente rápidamente lo voy a comentar, que es el Señor refiriéndose dice, los dos son, es la parábola, perdón, aquí tengo mis apuntes, la parábola del fariseo y del recaudador de impuestos. Ahora vamos a ver cómo el Señor, nueva cuenta, vuelve a dar
una instrucción. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano, un recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, aquí dice la palabra, mas el publicano, estando lejos, dice, no quería ni alzar los ojos al cielo y se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. El Señor les dice: os digo que éste descendió a su casa justificado, perdonado, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Una vez más, el Señor vuelve a comentar: dice, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Otra vez vemos la actitud de esa soberbia, decir, yo que soy esto, yo hago esto para la iglesia, yo doy los diezmos, yo quiero mi primer lugar, como si lo mereciéramos, siendo que la salvación del Señor es para todos. Él murió en la cruz del Calvario por todos. Somos inmerecedores. Dice aún Pablo, siendo el apóstol Pablo, que compartió, hombre que el Señor levantó, le dice en Romanos 7:24, miserable de mí. Sabía su condición. Él siendo, la palabra dice, fariseo de fariseos, que él tenía esa actitud de matar hacia los cristianos, perseguirlos, estar en los primeros lugares, tener esa sed de poder que entre los mismos fariseos tenían. Cuando el Señor viene y le llama, se arrepiente, sirve, y siendo él el que llevaba la palabra del Señor a diferentes lugares. Ahora, escúcheme bien, hermano, ahorita que estamos en un tiempo de cambio, que estamos reuniéndonos en la casa de María González, es una bendición muy grande el poder reunirnos en un lugar. En los tiempos bíblicos no estaban en templos como ahorita estamos nosotros. Sabíamos que estaban en sinagogas, pero el Señor compartía en todo lugar. Él llevaba la palabra del Señor a todo lugar. No era en un templo de 4 paredes. Qué bendición cuando tenemos el edificio, pero qué bendición cuando estamos en otro lugar, porque así otras personas que estén hacia nuestro alrededor pueden escuchar también y pueden tener esa necesidad de oír, y nosotros poder compartir y ser de bendición. Y es lo que el Señor también dice. Tenemos que quitar esa altivez, tenemos que quitar esa soberbia, hay que pensar en lo demás. Y el tercer punto es exactamente eso, misericordia hacia los demás, que es lo que el Señor nos está pidiendo. Ten misericordia de los demás, porque hay necesidad, esos cojos, esos ciegos, tiene necesidad de escuchar la palabra del Señor. Tienes que ser humilde con todas las personas, porque el Señor Jesucristo fue humilde, siendo Él el Hijo de Dios. Dice que se humilló a sí mismo. Él se humilló y Él anduvo entre nosotros. De esta misma manera, también nosotros, es el ejemplo que Él nos da. Ser humildes, ten misericordia, ten empatía. Practícala donde quiera que estés, en el trabajo, en tu familia, donde quiera que estés. A veces en nuestras actitudes o tenemos arranques, pero es donde la palabra del Señor es la que viene a hablarnos, viene a redarguir, y podemos actuar conforme a su voluntad. Así que, hermanos, esto es rápidamente, esto es los versículos que estamos estudiando conforme a los sermon notes que estamos, o la predicación de todos los domingos. Toda la semana vamos a estar dando un breve devocional.
Así que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, ya sea así en vivo, o bien pues se queda grabado y después ustedes lo pueden escuchar, o bien a manera de video donde usted nada más le pone el play y lo puede escuchar, lo puede ver en cualquier momento que usted, en cualquier momento que usted quiera. Así que, hermanos, sigamos adelante en la obra del Señor, que pase una bonita mañana, bendecida, y comparte el Evangelio. Y acuérdese, hermano, estamos hablando de la humildad. Así que nos vemos, nos seguimos viendo el día de mañana para seguir con los devocionales, y primeramente Dios el domingo para poder gozarnos en la presencia del Señor. Que Dios los bendiga. Saludos a todos los que están viendo, antes de que vayan, el hermano Juan Alberto, Melissa Valencia, Alicia Zamudio. Dios los bendiga.